En este caso vamos a comenzar con nuestra primera unidad del curso de Econometría 2, que es modelos univariados de series de tiempo, o también conocido como modelos ARIMA. Bien, en primer lugar, ¿qué es lo que significa algunos elementos importantes? ¿Qué es lo que significa univariado? Básicamente, univariado significa una sola variable, ¿no? Ese es un primer elemento. Esto implica de que solamente tenemos una variable. Vamos a llamar a esta variable la variable, por ejemplo, YT. Entonces, nuestro modelo econométrico se va a construir a partir de una sola variable, ¿no? Y esto, ¿qué implica también? Esto implica que a partir de los valores pasados de una variable, hablamos, por ejemplo, de términos autorregresivos, sus valores pasados, se puede predecir el presente y el futuro. Entonces, esta es una primera definición que estamos hablando que intentamos predecir usando información contenida en valores pasados. Por otra parte, otro elemento importante es que la serie de tiempo hablamos de que solamente tenemos una serie de tiempo llamada YT, debe ser estacionaria. Debe ser estacionaria. Implica que una serie de tiempos sea estacionaria, implica que se deben cumplir tres condiciones, ¿no? Para que una serie sea estacionaria, se deben cumplir tres condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Básicamente, la primera condición es que el valor medio de una serie es constante. Es decir, no depende del tiempo. Esta es la primera condición para que una serie sea estacionaria. La segunda condición, por otra parte, la segunda condición es que, de igual manera, la varianza de la serie YT es independiente del tiempo. Esto es lo mismo que decir también, es constante o es homocedástica, ¿no? Que de hecho una de las condiciones que existen dentro de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal es que una serie, los errores deben ser homocedásticos, no deben ser heterocedásticos. Pero en este caso, digamos, más allá de vincular
más allá de vincular con los residuos, estamos hablando de la varianza de la serie, la cual debe ser independiente del tiempo y debe ser una constante. Y por otra parte, un último supuesto importante es que la autocovarianza, de igual manera, no depende del tiempo, sino de la longitud del rezago. En ese sentido, cuando hablamos de que el valor medio de una serie es una constante, básicamente estamos señalando que la esperanza, vamos a hacerlo de esta manera, la esperanza de la serie YT, esta esperanza es igual a decir su valor medio, es igual a ¿qué? Es igual a una constante, ¿no? Esta constante la vamos a denotar, por ejemplo, por la letra 1. Y esto es para todo periodo de tiempo. Por lo tanto, vamos a utilizar un operador ¿no? Entonces, la primera propiedad, repetimos, es que el valor medio de una serie o la esperanza matemática de la serie YT debe ser una constante y por lo tanto esto es para cualquier periodo de tiempo. En otras palabras, decimos de que la media de la serie no depende del tiempo, ¿no? La segunda propiedad nos establece que la varianza de la serie del tiempo es la varianza de la serie de tiempo. Siempre estamos hablando de la serie YT. Es independiente del tiempo. Esto significa que es una constante. Entonces, si esto lo planteamos en términos de notación,
vamos a decir que en este caso la esperanza de la diferencia entre la serie YT con relación a su media. Esto multiplicado por el mismo componente de YT menos su media. Y que esto, sin duda alguna, es lo mismo que decir, YT menos su media igualado y YT menos su media elevado al cuadrado. Y por lo tanto decimos que esto es igual a una constante. Y esto también, esto es para todo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, estamos diciendo en esta parte de que la varianza de la serie YT, esto es igual a decir la varianza de la serie YT, es una constante. Y por otra parte, digamos que la última propiedad de una serie estacionaria señala que la varianza no depende del tiempo, sino de la longitud o distancia entre los rezagos del tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, que vamos a calcular la autocovarianza. Vamos a calcular la autocovarianza en función de dos tiempos. Vamos a calcular, por ejemplo, la autocovarianza en función de tiempo 1 y en función de tiempo 2. Tiempo 1 y tiempo 2. T sub 1 y T sub 2. Entonces, ¿esto qué va a involucrar? Esto va a involucrar de que la autocovarianza va a estar en función de algo que se denota por la letra gamma, que ya lo vamos a ver más adelante. Y la diferencia de la longitud del rezago entre tiempo 2 y tiempo 1. Esto hablamos para todo periodo de tiempo. En este caso
caso, digamos, si estamos hablando de dos rezagos, 2 y 1 respectivamente. De 1 de 2. Básicamente, en este curso de econometría, de series de tiempo, lo que vamos a hacer bastante énfasis a lo largo del curso, fundamentalmente, es que una serie sea estacionaria, ¿no? Y en otras palabras, el hecho de que una serie sea estacionaria, estamos hablando de que una serie, para poder modelarla, no debe tener tendencias, ¿no? Una serie de tiempo no debe tener tendencias, rumbos al alza o a la baja, y en resumen debe ser independiente del tiempo. Debe ser independiente del tiempo. Ahora lo que vamos a proceder a definir, una vez de que ya hemos señalado cuáles son los elementos centrales en este tipo de modelos ARIMA, vamos a definir qué es ARIMA. ¿Okay? El modelo ARIMA está compuesto en primer lugar por el término AR, que involucra términos autorregresivos. El término I, que significa orden de integración en la estacionariedad de las variables, ¿no? Y por otra parte, tenemos el término MA. El término MA, que implica términos de media móvil. Términos de media móvil. Entonces, esta especificación de términos ARIMA está denotado por la letra P, por la letra D y por la letra Q. ARP significa número de términos autorregresivos, y D implica orden de integración en la estacionalidad de las variables. Y finalmente MAQ significa número de términos de media móvil. Este es el significado de ARIMA. Vamos a continuar con la especificación de un modelo ARIMA. Un modelo ARIMA, P de... En
primer lugar, vamos a asumir que tenemos una serie de tiempo. Vamos a llamar la serie YT. Y obviamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, a partir de los valores pasados de la serie YT, poder predecir el futuro, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a estimar un modelo ARIMA, en el cual este modelo ARIMA va a estar conformado por sus valores pasados. Vamos a asumir, en primer lugar, que hay una constante. Esa constante, desde luego, está considerada por el intercepto. Y vamos a asumir de que la serie YT depende de sus propios valores pasados. En este caso, por ejemplo, vamos a denotar con el parámetro Φ1, la letra Φ. Φ1. La serie YT depende de un término autorregresivo. Esto es lo que significa un término AR1. YT-1 depende del valor pasado de la misma serie en un tiempo atrás. Depende, por otra parte, del valor pasado de la misma serie en dos tiempos atrás. Esto es dos términos autorregresivos. Y así sucesivamente depende de P términos autorregresivos. De P términos autorregresivos. Este es el primer componente. Este es el primer componente, que es el componente autorregresivo. Por otra parte, aquí, ¿qué involucra también? Aquí involucra el otro elemento que es de consideración, es el componente de media móvil. Como ustedes saben y hemos visto en un curso previo de Econometría 1, básicamente en un modelo de regresión existe lo que se conoce el error, el residuo o el término de perturbación estocástica. Y la media móvil, en su definición, consiste en incluir los errores o términos de residuos pasados. Usualmente, por ejemplo, esto lo podemos denotar el parámetro de la media móvil con el parámetro tita, por ejemplo. Tita, vamos a hablar tita 1 si hablamos de un término de error en un rezago, es decir, en un valor pasado. Podemos denotar el error con la letra epsilon. Epsilon t-1, ¿no? Esto significa un término de media móvil, un error pasado. Podemos incluir de igual forma un segundo término de media móvil o un segundo error pasado.
Y así sucesivamente podemos incluir hasta Q errores de media móvil, ¿no? Q errores de media móvil. Y finalmente, como en todo modelo de regresión, debemos incluir de igual manera el término de perturbación estocástica, que como ustedes saben, esto lo denotamos por la letra epsilon t. Entonces, esto es un modelo ARIMA en el cual básicamente los componentes autorregresivos son los valores pasados de la misma serie hasta P rezagos. ¿Okay? Y el término de media móvil está denotado por los valores pasados en el término de error o término de perturbación estocástica hasta Q rezagos. ¿Cuál es D? D es el orden de integración de las variables. ¿Qué significa esto? Si una variable está integrada en niveles, existen 3 órdenes de integración. Existen 3 órdenes de integración. O también llamado diferenciación. Integrado de orden 0, integrado de orden 1 e integrado de orden 2. ¿Qué significa integrado de orden 0? Si el orden de integración es igual a 0, esto implica que la variable es estacionaria en niveles. Significa de que no necesitamos hacer ningún proceso para convertir la variable en estacionaria. Por ejemplo, aquí tenemos de que la variable yt está expresada en niveles, es decir, tal como aparece sin necesidad de realizar ninguna transformación. ¿Qué significa una variable integrada de orden 1? Significa que la variable es estacionaria, cumple las 3 propiedades de estacionalidad después de una primera diferencia. En otras palabras, la serie de tiempo no debe modelarse en niveles, sino debe modelarse aplicando una diferencia. En otras palabras, tendríamos que considerar la serie variación de YT, ¿no? Acordémonos que la variación de YT es igual a YT menos 1 es igual a YT YT menos YT menos 1. Okay.
Esto es una primera diferencia. Por otra parte, si una serie de tiempo es integrada de orden 2, esto involucra que la variable o serie de tiempo es estacionaria después de una segunda diferencia. ¿Qué significa una segunda diferencia? Básicamente que debo diferenciar 2 veces. Es decir, además de diferenciar una vez, aplicando una diferencia, debo aplicar una segunda diferencia, ¿no? Entonces, este es un tipo de notación de metodología en modelos ARIMA. Una segunda notación alternativa consiste en la siguiente manera, ¿no? De igual manera, partimos de una serie de tiempos, llamémosla serie YT, la cual dentro de esta serie YT existe una constante, que es el intercepto o el valor medio de la serie. Y por otra parte, lo que vamos a hacer es que vamos a expresar los términos autorregresivos. Los términos autorregresivos o componentes AR lo vamos a expresar con notación de sumatorias, ¿no? Vamos a hablar de sumatorias. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener una sumatoria de componentes autorregresivos. Para ello vamos a decir de que tenemos una serie de componentes autorregresivos. Eso involucra, tenemos un conjunto de tenemos un conjunto de términos autorregresivos. Esto es de la serie YT menos I, donde I va desde 1 hasta P rezagos, ¿no? Entonces, esto de acá nos va a expresar términos autorregresivos. Y por otra parte, también vamos a expresar los términos de media móvil. ¿Cómo vamos a expresar los términos de media móvil? Los términos de media móvil básicamente van a estar expresados, en primer lugar, por la letra, por el parámetro tita. Van a estar expresados por el parámetro tita. En vez de I vamos a llamar J. Para un conjunto de términos de media móvil, ¿no? Términos de media móvil de T menos J, donde estos son los términos autorregresivos. Los términos autorregresivos
van desde, de hecho podemos poner desde 0, es decir, de que no hay ningún término de media móvil, hasta Q. De igual manera acá podemos incluir términos autorregresivos desde 0 hasta P, es decir, considerando de que no existan términos autorregresivos o hasta P rezagos de términos autorregresivos y términos de media móvil desde rezago 0 hasta Q rezagos. Y recuerden ustedes que al final debemos incluir lo que es el término de perturbación estocástica. Entonces, básicamente, ¿cuál ha sido el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase ha sido introducirnos a lo que son los modelos univariados de series de tiempo, modelos ARIMA, haciendo una definición de qué consiste básicamente este tipo de modelos. Y por otra parte también definiendo las características básicas de lo que es la estacionariedad y sus condiciones, y introduciéndonos a la notación elemental de lo que son los modelos ARIMA. En la siguiente clase vamos a ver un tercer tipo de notación para los modelos ARIMA, que son los operadores polinomiales de rezago.